Bien, Reverquest maníacos, pues un día más estamos aquí para daros las mejores noticias, las más interesantes y los mejores contenidos en Reverquest VR sobre realidad virtual aumentada y mixta. Y sin más dilación vamos con todo ello porque tenemos mucha tela que cortar y vamos a ir a toda prisa. Lo primero vamos a comentar la encuesta, la última que hemos puesto en el canal de YouTube, en el cual os preguntaba más o menos para vosotros qué era lo más importante o qué característica sería definitiva, al margen del precio, lógicamente, que es algo que siempre influencia bastante lo que es la compra, en este caso de un visor, pero qué característica os podría hacer pues pensar el comprar las Valve Decar. Bueno, pues los resultados después de 139 votos son que el 13% valoraría el eye tracking y face tracking, el 32% que fuera un formato standalone, es decir, que no necesitáramos un PC para poder jugar a VR y demás con gran calidad. Por otro lado, un 20% uso de Wi-Fi o DisplayPort, lo que sería el cable, y por otro lado un 35% lo que sería el que poseyera un panel OLED o micro OLED. En definitiva, viendo los resultados, pues vemos que lo más importante para vosotros, la comunidad de Reverquest VR, de cara a comprar las Valve Decar, pues son el hecho de que tenga un panel OLED o micro OLED y también el hecho de que sea standalone. Las demás características pues quedan un poco rezagadas. Bueno, pues en cierta manera pues yo creo que es una conclusión bastante interesante, en la que yo estaría bastante de acuerdo, ya que por ejemplo visores con Wi-Fi o con DisplayPort o al menos cables tenemos ya en el mercado, y también pronto vamos a tener muchos visores que van a tener eye tracking y demás. Pero a mí el eye tracking sí me parece bastante importante, pero sí es verdad que un formato standalone pues sería definitivo para que este tipo de visor tuviera éxito, y por el hecho del tema de por lo que hemos dicho, el tema del panel OLED y demás, pues lógicamente nos daría unas calidades visuales ya premium, tanto para ver películas como para jugar. Así que ahí quedan los resultados, y a raíz de este tema se ha filtrado una patente que sacó en 2023, hablando del tema del eye tracking de Valve Decar. Podría ser el sistema de eye tracking que llevara las Valve Decar. Pues nuestro amigo Brad ha filtrado una serie de imágenes que estáis viendo en pantalla sobre ese sistema de eye tracking. ¿Y qué destaca sobre este sistema de eye tracking si finalmente esa patente estuviera dentro de las Valve Decar? Que no lo sabemos. Pues bueno, sería un sistema de eye tracking el más barato que se podría usar, que es mediante el reflejo de nuestro propio ojo interno en lo que sería la lente. Lo que ocurre que esto tiene es barato y es bastante eficiente, pero tiene un inconveniente bastante importante, sobre todo si usamos lentillas y demás, aunque también bajo mi punto de vista tiene una solución también bastante fácil, que es el hecho de, seguro que cuando Valve Decar salga, sacarán lentes adaptadas, igual que existen para visores Quest, etcétera, para que podamos ponerle la graduación y no tengamos que usar ni lentillas ni gafas para usar el visor, con lo cual esta sería la posible solución. Este es el mayor inconveniente que tendría este sistema, que ya digo, es barato, es eficiente, pero si usamos determinados objetos o determinadas cuestiones en nuestro ojo, pues podría dificultar al sistema el identificar hacia dónde estamos mirando y demás. Lógicamente, como siempre digo, esto es una patente que es real, es una patente real, pero esto no quiere decir que sea finalmente lo que se ha implementado dentro de las Valve Decar, ¿vale? Pero bueno, nunca está de más que vayamos conociendo ciertos componentes que se van filtrando y demás, para que después, cuando ya se nos desvele en su totalidad Valve Decar, pues veamos, oye, pues mira, sí, esto sí estaba incorporado, o aquello no, o lo que sea. También, lógicamente, es posible que esté esto incorporado en una versión mejorada que haya hecho Valve o haya desarrollado Valve para evitar este tipo de problemas, o incluso una variante sobre esto mezclado con temas de infrarrojos o lo que sea. Además, otra cosa que llama mucho la atención de estas patentes es lo pequeñitas que son las lentes Pancake que se estarían usando para este sistema, lo cual lógicamente podemos deducir que si las lentes fueran más pequeñitas, el visor en sí podría ser también más pequeño, y podemos empezar a soñar un poco con un visor pues más comedido que lo que hubieran sido las Valve Index en su momento. Bien, bueno, pues una vez visto este tema de Valve Decar, que
ya sabemos que a partir de ahora, después que se ha anunciado su posible fecha de lanzamiento y demás, vamos a tener noticias continuas sobre Valve Decade, y de hecho donde yo me muevo y demás son continuas las noticias y los rumores, etcétera. Bueno, pues vamos a pasar ahora a lo que sería temas de meta, ¿vale? Temas de meta, como por ejemplo las declaraciones que ha hecho Andrew Bosworth, a raíz del memorando aquel que compartimos en el canal, en el cual básicamente nos ponía a todos en alerta porque nos daba a entender que, bueno, pues que básicamente se iban a centrar en temas de Horizon Worlds, en temas sociales y demás, en temas de juegos gratuitos, y que la VR iba a quedar un poco arrinconada. Andrew Bosworth, ante una pregunta sobre esta temática en estas reuniones que hace en Instagram de vez en cuando para contestar preguntas y demás, pues ha dado varias declaraciones que, si bien no aclaran demasiado pues esta polémica que hay, si la VR va a seguir siendo importante para Meta o no, pues por lo menos pues ha enfrentado a lo que es la pregunta y ha contestado, o las frases que podemos dejar de esta intervención es, por ejemplo, el hecho de que bueno, pues algo que ya sabemos, que el aspecto social de los visores Quest para Meta pues es muy importante. Aquí entraría lógicamente el tema de Horizon Worlds y el tema de todo lo que es los avatares y el metaverso y todo ese tema que tanta importancia le da Meta. Por otro lado, nos dicen que, porque claro, la preocupación de la gente en cierta manera también es que si Meta realmente este año, como daban una especie de ultimátum, no tiene éxito con Horizon Worlds y demás, si iba a dejar el tema de la VR, etcétera. Pues la frase que nos ha dejado Andy Bosworth es que nunca se rendirán. Por tanto, bueno, pues podrán variar, podrán tal, pero parece ser que podemos tener seguro que no van a abandonar este tema de la VR, AR, etcétera, etcétera. Y por otro lado, nos dice si este año realmente es tan importante para Meta, y nos contesta de una forma ambigua diciendo que efectivamente todos los años son importantes y evidentemente este también, con lo cual tampoco nos soluciona ni nos resuelve muchas dudas de las que teníamos. Bueno, pues a ver, son unas declaraciones que, bueno, pues ha enfrentado esa pregunta de un usuario de la mejor forma que ha podido, pero bajo mi punto de vista tampoco nos ha llegado a aclarar nada más allá de lo que ya sabíamos. Por tanto, a mí personalmente la preocupación, entre comillas, lo de preocupación de que Meta pues deje aparcada la VR en cierta manera y máxime si tuviera éxito con su estrategia con tema de Horizon Worlds y demás, pues no deja de estar en mi cabeza, y lógicamente pues estoy abierto lógicamente a otras propuestas de otras compañías en el futuro, mientras que pues Meta no, bajo mi punto de vista, no coja el que yo creo que es el camino que a la mayoría de los usuarios, al menos de nuestra comunidad, deseamos. Bien, al margen de esto, Meta también ha compartido un poco el Compute Book, que es cuando se presentaron las Meta Orion, pues el año pasado, en 2024, allá por octubre, pues las Meta Orion tienen tres componentes. Uno es las gafas en sí, otro es lo que es esa pulsera que nos poníamos, el wrist, que nos ponemos en la muñeca, y por otro lado el Compute Book, o lo que es el centro de procesamiento, que es ese que nos meteríamos en el bolsillo. Ahí estáis viendo un vídeo en el cual pues vemos algunas imágenes de cómo se ha ido desarrollando, y ellos ponen mucho énfasis en el artículo que han sacado que, bueno, pues el reto cuando crearon este Compute Book, este aparatito que vemos en las imágenes, era que primero fuera sin cable. En principio parece ser que fue con cable, pero finalmente fuera de forma inalámbrica, y que aun siendo inalámbrica manteniese una latencia ajustada y una calidad y capacidad computacional alta, para que lógicamente la experiencia en realidad aumentada de las gafas pues fuera la mejor posible, y también con respecto a la pulsera. Por otro lado, lo que es la dispersión del calor, es decir, que como eso tiene que llevar el Compute Book, lleva dentro una batería que, según nos indican, es bastante duradera y demás, pues lógicamente se genera calor, pues la dispersión de ese calor también fue un reto. Pero parece ser que lo que fue definitivo para conseguir el resultado final que tienen a día de hoy, y que se implementará en 2027 en un producto para consumidor, es el hecho de la inteligencia artificial, que parece ser que les ha permitido, entre otras cosas, no tener que usar tantos sensores a la hora de comunicar unos aparatos con otros, las gafas, la pulsera, etcétera,
y esto lo ha permitido la inteligencia artificial que llama, que es creo que recordar que se llama así, la que está desarrollando Meta, que está implementando en sus gafas Ray-Ban, que por cierto ha salido un nuevo modelo transparente y demás, para aquellos que lo quieran saber. Y bueno, pues todo esto, lógicamente la inteligencia artificial sabemos que de ahora en adelante va a ser un componente importante para poder avanzar en determinadas cuestiones, no solo a nivel de software, sino también a nivel tecnológico. Bueno, pues nos ha dado este pequeño artículo donde nos pone un poco al día y donde nos va preparando poco a poco para que nos, digamos así, para que vayamos asumiendo interiormente en la conceptualidad de este mundo de la realidad aumentada y demás, que va a pegar fuerte, pues ya no solo en este 2025, especialmente a final de 2025, sino en 2026 y en 2027. No está mal que se nos vayan enseñando este tipo de cosas para que nos vayamos habituando todos a la jerga y sobre todo también a este tipo de aparatos que son diferentes en cierta manera a los smartphones que utilizamos habitualmente. Bien, por otro lado vamos a pasar a la compañía InsEye, que ayer me llegó un comunicado. Yo estaba colaborando con €1, como se dijo en su momento, para ese eye tracking para MetaQuest 2 y MetaQuest 3, pues me llegó un comunicado de que de momento pausan lo que es el proyecto porque se van a centrar en el tema de las gafas de realidad aumentada. Yo creo que básicamente se han dado cuenta de la estrategia que está empezando a seguir Meta y demás, hacia la realidad aumentada, también que van a salir las gafas de Samsung, etcétera, etcétera, y pues lógicamente se han querido centrar en eso, o simplemente los desarrollos que han ido realizando respecto a las Quest 2 o Quest 3 pues no habrán sido satisfactorios. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo finalmente y pues han decidido pausarlo y centrarse en la realidad aumentada. En todo caso, quien quiera que se le devuelva el dinero, el euro que aportó en su momento y demás, pues lo puede solicitar a un email que le habrá llegado a cada uno de los que hayáis colaborado con el proyecto. Y si no, pues si es €1, pues lo podéis dejar a ver si sacan algo finalmente, porque este tipo de cosas tienen esta cuestión. Cuando se proponen de esta manera son muy ambiciosas, pero después se choca con la realidad y no siempre llegan a buen puerto. Por otro lado, también se ha comentado que la Samsung, el visor de Samsung con Android XR, que ya sabemos el proyecto Muhan, parece ser que se ha filtrado que llevarían las últimas los últimos paneles de micro LED desarrollados por Sony, que nos daría una mejor resolución y también una mejor colorimetría general, un gamut de colores, una ampliación de colores mejor que las que traerían las Apple Vision Pro. Ya sabéis que las Apple Vision Pro, si por algo han destacado, es por sus capacidades a la hora de visionar películas y series y demás en nuestro visor en pantalla gigante de forma inmersiva. Pues parece ser que la Samsung Android XR, la Muhan, pues llevaría estas últimas lentes de Sony, estos últimos paneles de Sony, bueno, pues con estas prestaciones mejoradas respecto a visores anteriores. Y bueno, pues se sabe que este proyecto Muhan, estas gafas de Samsung, que se supone saldrán a finales de 2025, y se sabrá el precio y demás, pues el precio será inferior a las Apple Vision Pro, con lo cual que tenga unos paneles mejores y demás, con estas prestaciones con un precio inferior, pues siempre es una buena noticia, aunque yo no espero, ya lo he comunicado en varias ocasiones, primero que esté enfocado al gaming este visor, y segundo que aunque se puedan conectar controladores y demás, y segundo el hecho de que vaya a ser barato, ¿vale? Yo no creo que vaya a ser barato, yo creo que va a rondar los $2000 o cosas así, pero bueno, vamos a ver finalmente cuando se anuncie, pues lo que sea, y ya lo estudiaremos y lo discutiremos en comunidad como hacemos siempre. Bien, ahora vamos a continuar con las tarjetas NVIDIA, que hay varias noticias, y con las tarjetas AMD. Vamos a empezar por las tarjetas NVIDIA, en las cuales tenemos que MSI, que ya sabéis que es una de las compañías más punteras en desarrollo no de las Thunder Edition, que son las originales, sino de las refabricadas por las compañías, pues ha puesto sus precios para las 5090 y 5080 con precios abismales realmente, que me convencen aún más que la 5090 es absolutamente innecesaria comprarla a día de hoy. Pues tenemos la 5090 alrededor de unos $3000, imaginaros lo que sería en euros, y unas 5080 por $1600, lo que serían
pues ya digo, se nos irían las 5080 quizá a los 2000 euros y las 5090 pues se nos iría seguramente a 3500 o 4000 casi, lo cual es una bestialidad para unas gráficas bajo mi punto de vista. Bien, por otro lado tenemos, ahí estáis viendo ya una imagen, parece ser que se estarían desarrollando unas tarjetas NVIDIA 4090 con 96 GB de RAM VRAM. Ya existe una NVIDIA 4090 con 48 GB de VRAM, aparte de la estándar de los consumidores, que es de 24 GB, como sabéis, y la de 48 costaría unos $3.061. La de 95, lógicamente, sería una absoluta bestialidad, pero lógicamente sería muy cara también. Yo me iría alrededor de los $5.000 seguro. Bien, pero no está mal, por curiosidad, que sepáis que a nivel, lógicamente, este tipo de tarjetas son para temas de empresa, para temas industriales, de diseño 3D, etcétera. Pero bueno, siempre son curiosidades que yo creo que os pueden interesar. Bien, por otro lado tenemos noticias de las 5070, que ya parece ser que podrían estar disponibles para la venta. Y la verdad que las críticas parece ser no han sido demasiado positivas. De hecho han sido bastante negativas, ya lo estáis viendo en las imágenes, que quedaría por debajo en cuanto a rendimiento bruto de una 4070 Ti. Se estaba hablando que la 5070 iba a tener la misma potencia que una 4090. Lógicamente la tiene, pero si ampliamos el tema del DLSS 4 con el Multiframe Generation. Si no lo hacemos, si la usamos en bruto, como vemos ahí en las imágenes con testeos de 16 juegos, pues se nos queda por debajo de una 4070 Ti, lo cual pues lógicamente no os recomiendo absolutamente que compréis la 5070, está claro, pero bueno, ya cada uno que haga lo que sea, yo os doy la información para que sepáis lo que hay. Bien, y vamos a pasar a las tarjetas AMD, que después de los precios estratosféricos de las NVIDIA 5090, bueno, 5000, de la serie 5000, pues era la gran esperanza para muchos usuarios. Pues la gran esperanza no es tal esperanza bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, pues han salido ya la 9070 y 9070 XT por $599 la XT y por $549 la 9070 a secas. ¿Cómo quedaría en el ranking esta tarjeta? ¿A nivel de quién quedaría? Pues quedaría a nivel de una 5070 Ti. Y ya hemos dicho que una 5070 aproximadamente pues sería como una 4070 Ti en cierta manera. Quizá la 5070 Ti sería un poco superior y nos llegaría a la 4080 a lo sumo. Por tanto, pues como veis, las nuevas tarjetas de AMD en cuanto a potencia bruta, pues la verdad que no son ninguna esperanza para la VR, porque de hecho son bastante poco potentes, digamos así, si lo comparamos con el resto de tarjetas del mercado, aunque en precio, lógicamente, $599 la XT y $549 la normal, pues lógicamente son precios mucho más accesibles y asequibles que las de NVIDIA, pero lógicamente hay que pensarse mucho el tema porque después el rendimiento, por lo que han visto los críticos especializados al respecto, pues es bastante desalentador. Bien, por otro lado también se incorpora en estas tarjetas el AMD FSR4, sistema de escalado, que es exclusivo de estas tarjetas 9070 XT y 9070, pero que a su vez se ha hecho una comparativa y es menos potente que el DLSS 4, con lo cual tampoco en este aspecto NVIDIA se siente amenazado porque su tecnología DLSS 4 es bastante más potente, la Transform, bastante más potente que el FS4 de AMD. Con lo cual, en definitiva, ¿qué podemos resumir todo esto? Pues que AMD pues, va a pasar sin pena ni gloria, al menos a nivel de VR, porque lógicamente yo voy a seguir recomendando cada uno en sus posibilidades que compréis tarjetas NVIDIA que son más potentes y más adecuadas para la VR. Bien, y después de todas estas noticias, este mare magnum de noticias que os he comentado, vamos con algunas relacionadas con juegos. Farming Simulator VR, juego para simular que somos agricultores con nuestros tractores y demás, bastante curioso, exclusivo para visores Quest de momento, Quest 3 y Quest 3S, ya está disponible por $24,99. Si os queréis relajar, queréis evadiros de la ciudad, etcétera, etcétera, pues puede ser un gran título. De hecho, en pantalla es un título muy reconocido en cuanto a simulación de temas de agricultura
y bueno, pues podemos estar tranquilamente en el campo y demás y relajarnos un poquito en nuestro tractor. Así que lo tenéis ya disponible aquel que lo quiera probar. Por otro lado tenemos V-Racer Hoverbike de motos espaciales, carreras de motos y demás. Parece bastante interesante visualmente, no se ha visto demasiadas cosas sobre el juego, saldrá antes del verano, para visores Quest también. Por otro lado tenemos Project Demigod, que Fast Travel Games, que es pues es el que ha distribuido este juego, el juego que hacemos de un superhéroe bastante interesante para visores Quest, ha vendido más de 200.000 unidades, que pueden parecer pocas en comparación con juegos de pantalla, pero que es todo un éxito cuando hablamos de VR y de visores Quest y más como están las cosas últimamente en el tema de la Metastore. Así que enhorabuena Fast Travel Games, a los desarrolladores del juego, porque la verdad que es un juego que yo en su momento lo comenté en el canal y me dejó muy buenas impresiones. Y finalmente tenemos que el Vertigo 2 en marzo iba a salir su DLC, su ampliación, y parece ser que no va a salir finalmente, sino que saldrá en el mes de abril. Y por otro lado, y ya para finalizar, tenemos la corroboración de que Meta, nos pese o no nos pese, tiene cierta razón con el tema de los juegos gratuitos, porque a día de hoy el top 1 de juegos, ahí estás viendo unas imágenes, es en la Metastore Animal Company, un nuevo juego tipo Gorilla Tag, etcétera, etcétera, con gráficos, bueno, pues bastante cutrecillos y demás, pero que al ser gratuito y al ser pues muy habituales y muy les gusta bastante a lo que es el público más joven, pues está teniendo mucho éxito en la Metastore, con lo cual en cierta manera todo esto le da un poco de razón a Meta para invertir en estos temas, pero por otro lado pues lógicamente es una situación triste que títulos con esta calidad tan mala, digamos así, y demás, que sí, al final son juegos muy tontorrones y demás, tengan tanto éxito, y que juegos que realmente son de calidad, que tienen mucho trabajo detrás, mucho dinero invertido, etcétera, pues se vean con muchas dificultades para poder vender su juego y para poder hacerlo llegar incluso al público. Bueno, es la realidad que tenemos ahora mismo y tenemos que seguir jugando con ello e intentando pasarlo en cualquier caso lo mejor posible con la VR aquí en ReverQuest VR en nuestra comunidad y también cada uno individualmente con nuestros visores. Bueno, ReverQuest maníacos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, que paséis un excelente día y nos vemos muy pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. Chao, chao.